pretender echar abajo la idea de la certeza. Entonces, en este sentido creo que es bastante importante esta cuestión y que también es algo que está presente en Jaspers. Entonces, un poco por distinguir, yo creo que estas dos maneras de entender la interpretación delirante, es decir, como una elaboración secundaria o como una experiencia inicial, Lacan trata de dar cuenta en la tesis de la idea de la experiencia inicial, pero quizá podríamos un poco contraponerlas, sobre todo a partir del caso Weber, como ha comentado José María, y yo creo que es un poco de lo que nos va a hablar él ahora. Voy a abreviar porque algunos de los aspectos que yo quiero tratar en este epígrafe, el último del que voy a hablar, humo del delirio, ya han sido anticipados a lo largo de la exposición y especialmente en esta intervención de Kepa Matilla. En realidad, con humo del delirio veréis que recojo algunos de los cabos que hemos estado apuntando ya, y en concreto yo con respecto a esta especie de mezcla de aspecto dramático, patético y creativo que aparece en el delirio. En las cuestiones donde aparece lo mejor y lo peor de la condición humana, es lo que siempre se dijo del melancólico, aparece, también quiero reflejarlo con respecto a esto que llamo aquí el humo del delirio. La primera parte de esta intervención es tratar de aclarar, cuando hablamos de delirio, cómo se construye un delirio. Hace un tiempo nos pidieron en una revista virtual que escribiéramos un trabajo sobre esto y le dije a Kepa Matilla, vamos a ponernos, escribimos unos folios, muy pocos, cómo se construye un delirio. Y bueno, en realidad nos salió un poco redondo, él ya lo ha anticipado, pero voy a recordaros yo algunas cuestiones. El delirio paranoico siempre tiene una serie de características fijas, ¿no? Un delirio siempre tiene que ver no tanto con la idea falsa o errónea, un delirio no se mide porque lo que la persona diga sea falso o sea erróneo, ni tampoco porque esté más o menos alejado de la realidad. Hay delirios que están perfectamente articulados con la realidad, delirios que tienen mucho que ver con ideas falsas y delirios que tienen mucho que ver con ideas correctas y científicas. Esto tiene muy poco que ver con la cuestión de la esencia del delirio. De hecho, había un autor francés que se llama François Leguet, que decía, estoy escribiendo un libro sobre el delirio y me propongo, ¿verdad?, dar una serie de características esenciales sobre lo que es el delirio. Dice, y ahora ya he empezado a tropezar con algunas cuestiones de dificultades, ¿no? Dice, porque en realidad, dice, si no es una idea errónea el delirio, si no es una idea falsa, ni un juicio falso, dice, ¿dónde está la esencia del delirio? Claro, dice, porque cosas raras e irreales, dice, las he escuchado yo mucho más en las sociedades científicas en las que yo participo que en los manicomios. Dice, de manera que uno puesto a pensar, si juzgamos el delirio por la rareza, tendríamos que tildar de delirantes a todos los asistentes a las sociedades médico-psicológicas, etcétera, porque eso sí que dicen cosas raras. Dice, yo en el manicomio de Charenton, en la Salpêtrière, oigo cosas mucho más sensatas. Dice, de manera que la esencia debe ir por otro lado. ¿Por dónde va la esencia del delirio? Pues la esencia del delirio tiene que ver con algo que siempre insistimos, que es la certeza. Un delirio es un saber que se afirma sobre un principio, un axioma, por decirlo en términos matemáticos, que no se trata de que sea verdadero o falso, se trata de que es un axioma, de que no es así, y el sujeto no le cabe ninguna vacilación ni duda al respecto. Por eso los delirios no se curan razonando con el enfermo, porque siempre razona mejor que tú. Eso por una parte. Los delirios paranoicos son siempre autorreferenciales, que es una traducción más adecuada de la Eigenbeziehung de Neisser, de la que hablaba Kepa Matilla cuando habla de la significación personal. Más que una significación, se trata de que pasan cosas que el sujeto entiende y sabe que tienen que ver con él, aunque no sepa cuáles son. Que si tosen al fondo de la sala es porque tosen para joderme a mí o para algo que está relacionado conmigo. ¿Por qué? No lo sé. Ya deliraré para saberlo. Pero en principio la autorreferencia es simplemente la convicción de que lo que pasa a mi alrededor tiene que ver conmigo. Es una característica esencial del delirio paranoico. La certeza, la autorreferencia y por último, si tenemos que decir una característica más, sería el perjuicio. El delirio paranoico, sea erotómano, sea del tipo que sea, persecutorio, sea del tipo que sea, siempre está la maldad, la animadversión, digamos el mal talante del otro y el fastidio que el otro, quien sea,
busca conmigo para fastidiar. Esa idea de perjuicio siempre está presente en la paranoia. Porque si no, todas las características que damos de la paranoia serían el ejemplo por excelencia de salud mental. Si me quitamos el perjuicio, yo quiero ser paranoico. Porque claro, la excelencia, la convicción, todo esto es fabuloso. Como decía una de nuestras pacientes, que, joder, que bien se estaría en la plenitud de la locura, dice, sin el perjuicio, naturalmente. Pero claro, cuando estás en la plenitud rápidamente aparece el perjuicio. Esta es un poco la primera cuestión. Entonces, el delirio tiene que ver con el saber, con un saber que se inventa, con un saber que se construye. ¿Y cómo se construye este saber? Ya lo decía Kepa Matilla, todos los delirios son interpretativos. No es que haya delirios, como decía el segundo clasicismo francés, diferenciaba los delirios de interpretación, de Serge Caporas, por un lado, los delirios de imaginación de Dide, de Maurice Dide, las erotomanías y los delirios pasionales de Clérambault, se les atribuían un origen personal, los delirios de reivindicación funcionaban por otro tipo de mecanismo. Nada. Todos los delirios tienen que ver con la interpretación. El delirante es un interpretador. Es decir, es alguien que da una significación a lo que se le presenta en su mundo. Sea un guiño, un ruido, un coche rojo que pasa, etc. Todo eso tiene una significación que tiene que ver con él, ¿no? La trama, el engrudo, se puede decir así, de esas significaciones, siempre tiene la misma lógica. Es el otro me quiere matar, el otro me quiere envenenar, el otro quiere matar a mi hijo, como en el caso de me. Siempre es el otro me. En la melancolía es al revés, es yo soy lo peor del mundo, la ruindad, yo soy el causante de las desgracias del mundo. Siempre se formula desde un punto de vista ontológico en el yo soy, ¿no? El paranoico siempre es la iniciativa del otro. Él es una inocente víctima al que el otro le hace perrerías. Bueno, entonces tenemos esta característica, ¿no? Es un saber que se construye y que la experiencia del sujeto paranoico él siempre está en el centro de todo lo que sucede. Si hay ruidos, tiene que ver con él. Si pasó no sé qué, es para joderlo. Él siempre está en el centro de todo lo que sucede, ¿no? El delirio es siempre interpretativo y claro, la cuestión es cómo ciertas cosas que le suceden al paranoico adquieren el valor de un saber axiomático. Es decir, porque nosotros pensamos mucho, y pensamos tanto que siempre dudamos de lo que pensamos. Pero como decía Kepa Matilla, cuando lo que se nos presenta es del orden de la revelación, como decía Lacan, es un momento fecundo, cuando uno va por la noche caminando por el campo y de pronto cae un relámpago, ya no está en la oscuridad, de pronto ha visto determinados elementos del paisaje y con ellos se orienta. Esa revelación, esa iluminación que aparece, que es así como se construye un delirio, da pie al sujeto para anclarse en una convicción de la que ya no va a dudar. Y nosotros nos preguntamos, ¿pero es porque el paranoico es muy listo y entonces llega a certezas muy depuradas a través del razonamiento? No. A través del razonamiento y del conocimiento no llegamos a ninguna certeza. Nadie llega a ninguna certeza. Las certezas llegan por revelaciones o por intuiciones o por lo que se quiere decir. Ahí hay una densidad del saber, como dice la palabra alemana, Wissenheit, es el saber por excelencia, indudable, al que, digamos, el sujeto se agarra. No tanto que él crea o no crea. No, es que él necesita creer. El loco es alguien que necesita un axioma para agarrarse, para formalizar, se puede decir así, lo que es el operativo, el dispositivo de toda su vida. No es que la revelación, se puede decir así, sea un saber irrebatible. No, es que necesita agarrarse a esa revelación. Porque su vida es patética. Y para orientarse en ese panorama siniestro que es su vida, que es el caos de su vida, que es la perplejidad de su vida, necesita agarrarse a algo. Y decimos que un sujeto es paranoico cuando la fórmula de eso a lo que se agarra siempre se estructura de acuerdo a el otro me tal cosa. Es decir, yo soy la víctima de la maldad del otro, para decirlo otros, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, John Nash, premio Nobel de Economía, matemático, uno de los grandes matemáticos del siglo XX, decía que no me comprende, la gente tiene muy pocas luces. Dice, se empeñan en preguntarme que cómo yo, que soy un matemático de primera orden, se empeñan en preguntarme, que dice en una entrevista, que cómo creo yo en los marcianos, en las fuerzas extraterrestres y la conspiración de los rusos.
Dice, joder, pues porque esas cosas se me presentan en mi pensamiento, dice, de la misma manera que se me presentan las revelaciones matemáticas por las que me han dado un premio Nobel. Dice, ¿por qué voy a creer en unas sí y en otras no? ¿Se entiende? Es decir, esto se presenta, no es del orden, como enfatizaba Kepa Matilla antes bien, que el sujeto se ponga a pensar, sino que se le presentan en otra dimensión, en la dimensión de la revelación. Con todas esas revelaciones, naturalmente, el delirante tiene que currárselas, tiene que trabajar, porque el paranoico ama el orden y la lógica. Tanto es así que una de las características por excelencia de la paranoia es el rigor. Un paranoico, sobre todo, es alguien muy riguroso. Y un sujeto neurótico es alguien, por excelencia, que le importa tres narices todo y que prefiere engañarse con lo primero que sea para no tomarse las cosas en serio. El paranoico es al revés. Es, en ese sentido, todo lo contrario que el neurótico. Porque para el paranoico todos los detalles son importantes. Entonces, nada más que va uno al hospital o al centro de salud, el diagnóstico se puede hacer solamente cuando está la gente en la sala de espera. El que está controlándolo todo, dice paranoia. El otro que está ahí siempre al lado de la puerta, es una fobia. El paranoico no pasa detalles, se puede decir así, que no esté controlado por ahí, porque ahí se juega la vida, naturalmente. La dimensión en la que él está es otra, ¿no? Entonces, tenemos estas revelaciones, o momentos fecundos, para usar el término de Lacan, por una parte, y tenemos todo el trabajo delirante, como Freud cuando habla de el Bildung-Arbeit, del trabajo de elaborar un delirio, ¿no? Dice, bueno, pues es que tiene que trabajar, darle lógica, darle forma, etc. Esto se conoce desde... En fin, es una de las características siempre del delirio paranoico, a diferencia del delirio más esquizofrénico. Voy a leerles una frase de Krepening, que es el único autor que he querido citar hoy para no, aparte de Freud y de Lacan, para no mencionar a muchos otros. Dice, el delirio de los paranoicos se sistematiza con regularidad. Es trabajado intelectualmente y en lo esencial es coherente, sin que se presenten mayores contradicciones internas. Los enfermos se esfuerzan en obtener una visión egocéntricamente deformada de su posición ante el engranaje de la vida, una especie de visión del mundo. Dice, relacionan diferentes experiencias y buscan la causa y el efecto, los motivos y las relaciones. Las confusiones y las contradicciones son eliminadas en lo posible por una sistematización equilibrante, de manera que se origina una edificación del delirio, que, a pesar de las improbabilidades e inseguridades, no suele contener un imposible aparente y absoluto. Los enfermos están incluso abiertos, hasta cierto punto, a objeciones, aunque saben refutarlas basándose en sus experiencias internas o externas, reconocen, sin embargo, la necesidad de probar sus afirmaciones y defenderlas ante las dudas. La peor cosa que le puede pasar a un paranoico es tener algo de brizna de dudas, por supuesto, porque se le cae completamente todo el edificio en el que se sostiene a través de la certeza, que es lo que le da una manera de estar en el mundo. Entonces, tenemos cómo se construye el delirio, naturalmente a través de la intuición, de la revelación o del momento fecundo. ¿Cómo se le da el orden a todo eso? Naturalmente a través de esto que Krepening explica aquí, que es la sistematización, es decir, todo el trabajo de dar una cierta coherencia, un cierto orden, un cierto rigor. Y dice Lacan también en la tesis, algo que explicaba Kepa Matilla, que es que a todo eso se suma, Lacan no lo explica como estamos haciendo aquí, pero también cuando escribe el delirio de May dice que hay elementos... Tengo la gana de tener una alucinación. Elementos fortuitos. Es verdad, todo el mundo está sujeto a las cosas que le pasan y también los locos están sujetos a elementos fortuitos. En realidad no son tan fortuitos, porque cuando Huguette Duflo, la perseguidora, Madame Theta, de la tesis de Lacan, es asignada como la perseguidora, no aparece por casualidad. Tiene que ser determinado de perfil de mujeres triunfadoras, etcétera, etcétera. Cuando C de la N, que es la primera perseguidora, llama por teléfono para la amiga de May, para dar... y ella acaba de alumbrar a un hijo muerto, dice, ha sido ella. Ha sido por intervención de ella. Este tipo de intuición, de ocurrencia, de revelación, cuenta muy bien, ¿verdad?, cómo se le presenta algo de un orden distinto al cognitivo, al conocimiento, a la deducción, y que coge una fuerza tremenda, pero, digamos, no es un elemento fortuito, puesto que son determinados, cada delirante tiene su determinado tipo de patrón de perseguidores, ¿no? Pero bueno, estos elementos fortuitos pueden aparecer hoy, mañana, de aquí, de allá, etc. Bueno, voy a ir terminando con todo esto ahora. Entonces, cuando hablaba de humo del delirio, lo que quiero deciros, en el caso de May, por ejemplo, lo entenderéis rápidamente. Claro, nosotros hemos hablado del delirio como una defensa. Si el sujeto se defiende, ¿de qué se defiende?
pues naturalmente se defenderá de algo peor, ¿no? Si hablamos de humo del delirio, ¿por qué necesita el delirante esparcir mucho humo? Es decir, delirar mucho. ¿Qué trata de ocultar? Porque el delirio es siempre humo, es siempre ocultación, ¿no? Vuelvo a tirar del cabo de la sordidez, de la bajeza y de la ordinariedad de la condición humana. Es necesario esparcir mucho humo para no ver las cosas como son. Para no ver detrás de un delirio como en el caso M, que lo que ella dice en su delirio, quieren matar a mi hijo, el otro quiere matar a mi hijo, quizás lo que oculte sean los propios instintos o pulsiones o querencias asesinas que ella tiene para con su hijo. Tenemos ahí una X, ¿no? Algo siniestro de la experiencia de esta mujer, y tenemos la defensa. Es el otro el que quiere matar a mi hijo. Tenemos el humo del delirio. Ese es el humo del delirio. Pero naturalmente los delirios, esto lo decía Bloiler en el libro sobre la paranoia, lo dice muy claro. Dice, iba para capitán de barco y se quedó en limpiacubiertas. Dice, ahora tiene un delirio de grandeza tremendo. Claro, porque es un fracaso completo. El hombre que lo queda es un fracasado. Y entonces tiene que disfrazar todo eso, ¿no? Tiene una X en el inicio, es algo que tiene que ver con lo siniestro, y aparece el humo del delirio que tapa todo eso, y en el caso de la paranoia es el otro siempre el que quiere las cosas tremendas contra mí, ¿no? Naturalmente, y ya termino, los delirios de persecución, los delirios paranoicos, erotomaníacos, se contrabalancean siempre, porque sería insoportable permanentemente un axioma persecutorio, quieren matar a mi hijo. Entonces, ¿con qué se contrabalancea el delirio de mí? Con un delirio de redención, naturalmente. ¿Cuál es el delirio de mí? Que las madres y los niños vestidas de blanco vivan en un mundo feliz. Entonces, con eso ella misma pasa de la persecución a un cierto delirio de redención en el que ya no es el otro me, sino yo contribuyo o yo soy la encargada de, digamos, aportar al mundo un equilibrio que nunca tuvo. Porque en realidad el equilibrio que nunca tuvo fue el suyo. Por eso, mañana hablaré de esto más despacio en el seminario del campo freudiano, porque me toca a mí la lección y esto lo voy a desarrollar con más calma. Por eso decía que se necesita esparcir mucho humo para seguir en este mundo, camino de la muerte, y hay sujetos, a los que llamamos delirantes, que necesitan esparcir mucho más humo, y ese humo lo llamamos el delirio. Bueno, brevemente para finalizar, el último punto, que nos hemos pasado un poco de la hora, voy a comentar simplemente lo que Lacan realiza, lo que trata de realizar después de la tesis, en las décadas del 30 y 40, que es allí lo que hace, lo que intenta es extender las consecuencias de su teoría de la paranoia. Y las extiende tanto que las extrae del campo de la psicosis y las generaliza a la constitución del yo humano. Es decir, lo que hace Lacan es ubicar en el centro de la constitución del yo humano la paranoia. Es decir, el yo humano se constituye mediante la paranoia. Es una tesis un poco fuerte, pero ambos, tanto la paranoia como la constitución del yo humano, funcionan mediante una alienación imaginaria, mediante la utilización de la imagen. Lo imaginario será lo predominante en este momento de la elaboración de Lacan, antes de los años 50, y la introducción de lo simbólico a la hora de pensar la locura. Entonces, de alguna manera, para ello Lacan tiene que enlazar su teoría de la paranoia con el estadio del espejo y un esbozo de teoría de los celos que hay en el artículo sobre la familia. Entonces, digamos que lo que plantea un poco en el estadio del espejo es, partiendo de un hecho biológico, que es que el cachorro humano nace prematuro,
hay una incoordinación motriz, el sistema piramidal no está desarrollado, y una de las consecuencias de todo esto es esta experiencia tan nombrada en la clínica, sobre todo la clínica de la esquizofrenia, que es el desmembramiento corporal. Es decir, el bebé no entiende sus propios órganos del cuerpo como una unidad. Entonces, en contraste un poco con esta manera, con este déficit de desarrollo de la coordinación motriz, hay digamos que el sistema visual está muy desarrollado y hay un momento en el que el bebé es capaz de captar una unidad en aquello que ve. En el caso concreto del que habla Lacan en el estadio del espejo es su imagen en el espejo. Pero la unidad se puede captar en una mesa, por ejemplo, no solo ver patas y una tabla, sino ver una unidad. Entonces hay un momento que Lacan destaca, y es que el niño, por así decir, tiene como una sensación de júbilo, y esto es lo que se veía en los experimentos de los psicólogos de la época, tiene una experiencia de júbilo cuando capta, entienden ellos, cuando entiende que, cuando el propio niño entiende que esa imagen que ve en el espejo es una unidad, porque la traslada a sí mismo. Es decir, el niño construye o construye, por así decir, su yo corporal, su imagen del cuerpo, su totalidad, su unidad, mediante la imagen que toma de otro. Entonces, en este punto es donde Lacan trata de instaurar la paranoia. Es decir, el niño le roba la imagen a otro. Y de ahí todo el temor a las represalias, todas las sospechas, las suspicacias, a que se la puedan quitar a él, etc. Todas estas cuestiones que al final, digamos, Lacan trata de reducir a la idea de la rivalidad imaginaria. Es un poco el símil que trata de realizar, cómo se construye el yo humano mediante es la suma de imágenes, ¿no? o la idea de la imagen, y cómo en el sustrato de todo esto hay algo paranoico. Es un poco la operación que trata de realizar. Hay una diferencia importante que él trata de establecer, y es la diferencia entre el yo y el sujeto. El yo sería este cúmulo de identificaciones y el sujeto sería una cosa bien distinta. Y una de sus teorías de la locura de este momento es que es cuando el sujeto se confunde con el yo. Esa es la famosa frase que él plantea de que un hombre que se cree rey está loco. Si un hombre que se cree rey está loco, no menos loco está el rey que se cree rey. Es decir, cuando uno cree ser esas identificaciones que componen, esas imágenes que componen su propio yo. Entonces, digamos que todas estas elaboraciones de Lacan van a quedar relegadas a un segundo plano cuando introduce lo simbólico, cuando introduce la visión estructural, y luego lo retoma en los años 70 de una manera que no puedo desarrollar aquí. Hay diferentes conceptos durante esta época que son muy importantes y que de alguna manera vienen a decir lo mismo que esta idea de la alienación imaginaria, que son el conocimiento paranoico, el desconocimiento propio del yo, ¿no? El desconocimiento propio del sujeto. Uno desconoce su propio ser si cree ser la imagen del otro que tiene enfrente, ¿no? La alteridad, la rivalidad, la agresividad, son todos términos que Lacan trata de ir elaborando para dar cuenta más o menos un poco de lo mismo. Incluso el bovarismo, ¿no? Que es un concepto de Jules de Gaultier, que toma de la novela Madame Bovary, y que viene a significar un poco esto, porque Lacan había dejado como resumen un poco de su idea de la personalidad. La personalidad es un cúmulo de imaginaciones sobre nosotros mismos, una serie de ideales más o menos vanos. Y es esto mismo lo que es el bovarismo, es decir, la capacidad del ser humano de creerse diferente a quien es. Entonces, de alguna manera, toma esta idea de Gaultier de que el bovarismo lo que muestra es la ilusión de persona, esta ilusión de unidad, ¿no? Esta ilusión de unidad que se conforma mediante imágenes. Entonces, por eso es la preeminencia de lo imaginario en este momento, porque va a dar esta sensación de unidad. Entonces, de alguna manera, como ha comentado José María, por ejemplo, en M, lo que se ve es que no ataca a cualquier persona, no intenta acuchillar a cualquier persona, sino que intenta acuchillar a alguien que es representativo
a alguien que es significativo para su ideal del yo. Por otra parte, hay un segundo momento dentro de esta primera concepción, que es un momento dialéctico, es un momento en el que Lacan toma a Hegel de manera predominante, y aquí lo que plantea es que la locura es esta incapacidad de mediatizar, esta incapacidad de dialectizar, de introducir lo simbólico, por ejemplo, entre el sujeto y el yo, ¿no? Y viene un poco a reinterpretar su postulado anterior acerca de la locura. Entonces yo creo que un poco, antes del desembarco del estructuralismo en su concepción de la locura, yo creo que ha resumido a grandes rasgos mediante estas concepciones, y nos dan una forma de entender la locura, de entender la paranoia no solo reducida al campo de la psicosis, sino a la generalidad de los seres hablantes. Muchas gracias. No sé cómo está funcionando.